Hace aproximadamente un año terminé un trabajo antes de lo que esperaba. Debido a eso, me quedé varado en una ciudad desconocida, sin ningún lugar donde descansar en medio de la noche. Afortunadamente pude encontrar un motel que estaba abierto las 24 horas. Estaba un poco deteriorado y temía lo limpias que estaban las habitaciones, pero era mejor que la calle para pasar la noche. Entré a la pequeña oficina vacía para registrarme. Me imagino que el empleado estaba tomando una siesta sin esperar que alguien apareciera en medio de la noche. Tardó unos minutos en llegar y en esos pocos minutos comencé a husmear entre las revistas que había en el mostrador, cosas viejas a punto de ser desechadas. Todavía no estaba cansado y no me gustaba la mayoría de los programas de televisión, por lo que leía a menudo en mi tiempo libre. Ahí termina mi pequeña reserva de libros de bolsillo, así que necesitaba algo de material de lectura esa noche. En ese montón de revistas descoloridas había un cuaderno, uno delgado destinado al trabajo escolar. Interesado, comencé a hojearlo justo cuando el empleado vino a saludarme. Después de arreglar mi habitación, pregunté por el diario. Un huésped lo había dejado unos días antes de mi llegada. El empleado no sabía quién estaba en la habitación, solo que dejaron el diario atrás, con la puerta abierta de par en par y la cama apoyada contra la pared de fondo. Habían llegado el diario pensando que tal vez la persona simplemente estaba saliendo y volviendo a él. Nadie apareció, por lo que el empleado iba a desecharlo. Le ahorré su viaje al contenedor de reciclaje de atrás y tomé la pila de revistas con el diario encima. Después de instalarme en mi habitación comencé a revisar el pequeño diario nuevamente. Era uno sencillo que se podía comprar en cualquier lugar por $1 o menos. Las primeras páginas habían sido arrancadas. El resto de las páginas estaban llenas de escritura a mano que detallaban una historia que la mayoría considera ficción. Pero había visto cosas más extrañas en este mundo y no era tan rápido en descartar esas historias. Desde entonces le di el diario a un conocido mío que colecciona ese tipo de cosas. Ahora, solo recordaba ese diario porque había oído hablar de una persona que apareció en el diario. Como tengo tiempo, será mejor que escriba esto primero. Eso sí, ha pasado un año completo desde que leí este cuento, por lo que es posible que no entiendas todas las palabras tal como fueron escritas. Pero los acontecimientos son todos iguales. Esto sucedió cuando todavía estaba en la escuela. Es un acontecimiento que mi pueblo no ha olvidado. Nadie excepto yo sabe la verdad de lo que pasó. Bueno, soy el único humano que sabe la verdad. Estaba en mi último año de escuela, listo para ser libre y entrar en la edad adulta. Conté los días que podía escapar de esta ciudad e ir a la universidad, y lo que pensé en ese momento, comenzar mi vida real. No fui el único. Mis dos amigos también querían salir de esta ciudad lenta y aburrida. Todos teníamos planes diferentes, pero juramos que nos mantendríamos en contacto después de graduarnos. Para celebrar planeamos ir a acampar durante uno de los últimos fines de semana largos de nuestra adolescencia. Todo había sido planeado con meses de antelación. Se guardaron los fondos y se escondieron las bebidas alcohólicas para cuando llegara el momento. El primer obstáculo en el camino fue cuando John empezó a salir con Rebecca. Ella era ruidosa y del tipo que no podía permitir que ninguna conversación se apagara o tuviera una pausa. La encontré molesta, pero me gustó lo feliz que John estaba con ella. Pensé que ella era realmente una mala persona o la odiaba. Solo podía pasar un tiempo limitado con ella a la vez. Nunca se lo dije, pero creo que John lo sabía. De alguna manera se enteró de nuestro viaje y se invitó a acompañarnos. Fue un revés, pero no iba a dejar que ella arruinara nuestros planes. Simplemente tendrían que encontrar una manera de agradarme. Entonces nuestro adorable Tristín se torció el brazo. Era un gran tonto y tenía que tener huesos de acero porque nunca antes se había roto uno.
Su madre era muy protectora y casi no lo deja ir al bosque con un esguince en el brazo. Realmente desearía que la hubiera escuchado. Éramos jóvenes y pensábamos que éramos inmortales. Finalmente llegó el día. Estaba revisando mis maletas, listo para partir cuando sonó el teléfono. Mis padres respondieron y en los siguientes minutos estaban frenéticos. Tenía una tía enferma que vivía fuera del estado. Había estado recibiendo tratamiento y supongo que no le estaba yendo bien. Mi padre y mi madre necesitaban ir a verla y yo me había ofrecido acompañarlos. Me dijeron que mi tía quería que fuera de viaje después de tantas ganas que tenía. No pensaron que necesitara ir con ellos, pero el problema era qué hacer con mi hermano menor. Tenía 13 años, y a diferencia de Tristín no tenía huesos de acero. Era propenso a sufrir accidentes combinados con la peor suerte de cualquier persona en el planeta. Aunque podía haber estado solo por una noche o dos, no valía la pena correr el riesgo. Si se lastimaba, alguien tenía que estar allí para llevarlo al hospital. Fue con tan poca antelación que ninguna de las personas que normalmente podían vigilarlo estaban disponibles. Lo único era traerlo conmigo. Traer a tu hermano pequeño realmente fue una tontería, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Solo significaba que no podía emborracharme como estaba planeado. Esto fue en la época de esos toscos teléfonos plegables. Mi papá me dio el suyo para que, en caso de que mi hermano se rompiera un tobillo o fuera atacado por un oso, pudiera intentar pedir ayuda. Lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. Como mis padres tomaron el auto, tuvimos que caminar. No estaba tan lejos, 1 hora como máximo, pero era 1 hora si estabas en la escuela secundaria. Mi hermano nos ralentizó y solo llegó al lugar de encuentro cuando el sol empezaba a ponerse. Tristín me recibió fuera del bosque y al comienzo del sendero. Me dio pena haber traído a Jesse, pero creo que preferiría a mi hermano que a Rebecca. Como llegué tarde y ya habían montado sus tiendas, Jess y yo luchamos en la penumbra para preparar el nuestro. Cuando llegué lo encontré bastante tranquilo. Rebecca se sentó en un tronco junto al fuego que John encendió. Se veía un poco pálida y nunca supe que dejara de hablar, así que estaba preparado. «Oye, mira estos follones extraños que encontramos», John dijo antes de que pudiera preguntar por Rebecca. Me entregó unas cuantas hojas de papel. Había notado 1 o 2 trozos de papel pegados a los árboles mientras Tristín y yo caminábamos por el bosque, pero no me detuve a leerlos. Al parecer, había encontrado un montón, pero los usaron para iniciar el fuego. Perdido en el bosque, llama a este número. ¿Necesitas ayuda? Llama. Ver cosas extrañas, lo adivinaste. Llama a este número. Cada documento tenía el mismo número de teléfono escrito en la parte inferior. John tomó los volantes y los arrojó al fuego antes de que yo memorizara el número. En aquel entonces no todo el mundo tenía teléfonos móviles, ya que había olvidado que tenía el teléfono de mi papá en mi bolsillo. Si lo hubiera hecho, creo que nos habríamos equivocado al tratar de llamarlo, pero ninguno de nosotros nos dimos cuenta del teléfono y simplemente quemamos los papeles. «Oye Jesse, ¿por qué no vas a buscar un poco más y algo de madera para nosotros?», John sugirió cuando vio que mi hermano ya estaba aburriéndose. Ese niño se fue con una linterna en la mano, contento de que una persona mayor confiara en él para realizar un trabajo importante. Me estresé por no poder ver a Jesse o a él irse al bosque, pero él fue lo suficientemente inteligente como para permanecer a la vista de nosotros. ¿Te sientes bien, Rebecca?, pregunté finalmente. Mientras Jesse iba y venía entre el borde del bosque y tirando ramitas, los tres hablamos de la escuela, pero Rebecca se quedó mirando el fuego. Ella sintió por un momento que no contribuyó a la conversación. Estaba tan fuera de lugar para ella. «Está bien», dijo sin mirarme. «Ella no tiene fiebre, simplemente está cansada, supongo».
Yo nos dijo y la rodeó con su brazo. «Solo cansada», ella dijo, asintiendo, pero aún así parecía fuera de lugar. «Tal vez deberíamos llevarla de regreso», sugerí, y comencé a levantarme. Ya estaba oscuro, pero podía encontrar la salida del bosque si seguía el camino con una linterna. No quería que pensaran que quería que ella se fuera, pero estaba preocupado por ella. «No», levantó la cabeza y me lanzó una mirada tan oscura que me dejó paralizado. Algo no estaba bien con ella. Debió haberse dado cuenta de lo extraño que estaba actuando, así que se obligó a sonreír forzadamente. «Solo cansada», dijo de nuevo, sonando un poco más natural, como ella misma. A Tristín no le gustó la tensión, y para romper el ambiente sacó los malvaviscos. Jessie apareció mágicamente cuando salieron los malvaviscos. Pronto se olvidó el extraño humor de Rebeca. Las siguientes horas fueron un buen momento. Hicimos s'mores, malvaviscos asados y nos retamos a comerlos cuando todavía estaban en llamas. Nuestro plan era beber, pero solo tomamos una cerveza cada uno. Jessie probó un sorbo y sintió arcadas por el sabor. Esperaba que esa experiencia le hiciera dejar de beber hasta que tuviera la edad suficiente. Incluso con nuestros ligeros contratiempos en el plan, lo pasamos bien. Horas de charla y compartir historias tontas, hablando de planes futuros, cuando Rebeca decidió acostarse. Pensé que sería mejor que nos acostáramos temprano. Dejé a Jessie en nuestra tienda y me quedé afuera para ayudar a John a cortar leña. Tristín todavía tenía dolor en el brazo, así que se fue a su pequeña tienda individual junto a la mía y nos dejó el trabajo. Sabíamos que si no lo hacíamos esa noche, estaríamos demasiado cansados y perezosos por la mañana. John trajo un hacha de mano pequeña para hacerlo más fácil. No tomó mucho tiempo hacer una pila de tamaño decente. Jessie hizo un buen trabajo encontrando ramas pequeñas, pero necesitamos piezas más grandes para mantener encendido el fuego. No recuerdo cuál fue mi última palabra para John. La mayoría de las noches me siento despierto, tratando de pensar qué le dije cuando entró en su tienda, o si le dije algo. ¿Cómo van las últimas horas con tus amigos? Tuve unas cuantas. Dentro de la tienda estaba un poco abarrotado conmigo y Jessie. De alguna manera incluso pude dormir una hora, pero debido al pequeño espacio, Jessie me despertó cuando se sentó. Se arrastró sobre mí tratando de encontrar la linterna. Me molestó un poco que me despertara. «¿Qué estás haciendo?», susurré, en caso de que todos los demás estuvieran durmiendo. «Necesito orinar», Jessie susurró en respuesta. Gruñí. No necesitaba ir, pero no podía dejar que Jessie saliera solo y se lo comiera algún animal salvaje. Por alguna razón, la imagen mental de un búho del tamaño de un monstruo descendiendo en picada y llevándose a mi hermano me hizo soltar una carcajada. Conociendo su suerte, eso le pasaría a Jessie. «Te acompaño». Me levanté y agarré mi chaqueta. Saliendo y estirándome, esperé a que Jessie comenzara a caminar. Nuestro fuego todavía era débil. Jessie encendió la linterna y dirigió la luz hacia el bosque para probarlo. Vi un destello blanco en la luz y pensé que era otro de esos extraños volantes pegados en el árbol. Me quedé mirando la forma blanca tratando de distinguir correctamente y me distraí cuando escuché que se abría la tienda de John. Mirando la forma blanca en la oscuridad, la vi moverse. Estaba tan seguro de que solo era un papel ordenado al viento, pero entonces apareció otra forma blanca detrás de un árbol diferente, luego otro, a mi lado. Jessie gritó. Por reflejo lo rodeé con un brazo y disparé mi cabeza hacia la tienda de John para ver qué había asustado tanto a mi hermano. Rebeca se quedó descalza mirándonos. «Solo cansada», dijo con una voz tensa que no pertenecía a Rebeca. Su frente estaba cubierta de tanta sangre que goteaba en el suelo debajo de ella. Todavía tenía su rostro, pero su cuerpo parecía demasiado blanco y demacrado, pálido.
dedos largos y retorcidos, se acercaron hacia nosotros, y ella dio un paso tambaleante hacia nosotros. No, estoy bien. Todo sucedió a la vez. Tristín salió disparado de su tienda para ver de qué se trataba y gritó. Miró en shock a Rebeca y no pudo hacer nada cuando una mancha blanca apareció disparada desde el bosque oscuro y encima de él. Me lancé hacia adelante para agarrar la hacha al lado del fogón, pero solté a Jesse cuando lo hice. Mi tonto hermano pequeño corrió gritando hacia el bosque, todavía sosteniendo la linterna. Tuve que tomar una terrible decisión, algo de lo que todavía me arrepiento hasta el día de hoy. Una criatura estaba encima de Tristín, mi querido amigo, gritando y luchando por quitárselo de encima. Estaba totalmente delgado y pálido. Su boca se llenó de innumerables dientes que chasqueaban tratando de sacarle un mordisco a la cara. Rebeca todavía no se había movido. Vi más rostros de criaturas pálidas que salían lentamente de entre los árboles. Hacha en mano, ataqué a la cosa arriba de Tristín y se la quité. Le clavé el hacha en el cuello y le hice chillar horriblemente. Tristín me miró con una mirada sorprendida y agradecida, pero yo lo dejé. No creo que haya matado a la cosa que lo había atacado. Simplemente me di la vuelta y corrí después de un golpe. Todavía podía oír y ver a Jesse, así que no podía quedarme y ayudar a Tristín. No sé qué pasó con él después de que lo dejé atrás. Ni siquiera estaba lo suficientemente consciente como para darme cuenta de que todavía estaba sosteniendo el hacha, dejándolo indefenso. Solo podía esperar que se levantara y corriera. Alcancé a mi hermano que gritaba y lloraba. Agarré su mano y corrí, juntos volando entre más y más papeles pegados a los árboles sin detenernos a leerlos. Cada papel era uno en blanco pálido que nos hacía pensar que esas criaturas todavía venían tras nosotros. Vimos algunas figuras, pero se dirigían hacia nuestro campamento en ese momento. Corrimos presas del pánico. Cuando finalmente logré reducir la velocidad me di cuenta con horror de que no sabíamos dónde estábamos. Nos habíamos perdido en tan poco tiempo. Jesse estaba sollozando, pero había corrido tanto que no podía respirar lo suficiente para llorar lo suficientemente fuerte. Mi cabeza dio vueltas buscando más criaturas, sosteniendo la mano de Jesse. Nos hice caminar tratando de encontrar el rastro. Por pura suerte, no solo no nos encontramos con más criaturas, sino que nos encontramos en un claro. La luna llena nos daba suficiente luz para ver, así que hice que Jesse apagara la linterna para ahorrar batería y no dejar que las criaturas nos vieran. Lo dejé llorar lo más tranquilo que pudo. No lo culpé. Por el rabillo del ojo vi blanco y levanté la hacha. En un árbol a nuestro lado había un trozo de papel que no había estado allí antes. Papel que confundí con un monstruo. Mientras lo miraba, aparecía la escritura: perdido en el bosque, ser perseguido por un monstruo, hermano pequeño contigo, tu nombre es Cal. Si ese es, tú llama a Jaque. No, de verdad, llámame. Debajo de las palabras estaba el mismo número de teléfono que antes. Fue demasiado extraño. Ser perseguido por un monstruo daba miedo, pero esto era simplemente extraño. Estaba usando mi chaqueta y tenía el teléfono en el bolsillo. No pensé que tuviera nada que perder llamando ese número. Nuestra situación no podía empeorar mucho, ¿verdad? Por supuesto, primero intenté llamar al 911, pero solo llegó estática. Con dedos temblorosos marqué el número. Un solo timbre a mi lado nos hizo saltar a ambos. ¿Ustedes, niños, necesitan ayuda? ¿Qué tal, chicos? Con esto concluye la primera parte de esta historia, ya que está dividida en dos partes por lo largo que es. Y antes de irme quiero darle un agradecimiento a 02321 por darme permiso de narrar sus historias al español. En la descripción va a estar el link para que vayan a leer su historia o lean la continuación si se quieren espolear. Tiene muchas historias,
vayan a echar un vistazo. Y como siempre chicos, soy el Desterrado Errante y los veré hasta el próximo video. Tengan cuidado allá afuera chicos, bye.